y el pueblo quita. Estamos en el año 2016, 20 de noviembre de 2016 fue el segundo Congreso Nacional Extraordinario del Partido de Morena, fecha donde se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana. Y habría que recordar, porque el 20 de noviembre fue la fecha en la que convocó o hizo un llamado Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, a quien no le quedó salida más que convocar al pueblo a las armas para derrocar al dictador, el general Porfirio Díaz, pues días antes de las elecciones nacionales o las elecciones federales de 1910 fue aprehendido junto con los cabecillas del maderismo o del partido antirreeleccionista por haberse convertido en un verdadero desafío al poder absoluto que el general Díaz ejercía desde el poder ejecutivo, y buscó neutralizarlos. Y así fue como se celebraron las elecciones, con toda clase de tropelías y actos fraudulentos por parte del oficialismo. Me gustaría retomar eso más tarde, porque Madero puede ser el vehículo para entender esas 50 propuestas para el renacimiento de México que el licenciado Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en este Congreso Nacional Extraordinario de Morena, entre las cuales, como ya escucharon, la número 12 consistía en que el presidente de la República se debía someter a revocación de mandato durante el segundo año de su gobierno, consultando a la gente si continúa o no en su cargo. Dice el punto número 12, que recuerdo, nosotros lo manejamos en el periódico Regeneración, a ver si se alcanza a ver, que al segundo año se consultará a la gente si continúa o no en el cargo el presidente de la República. Voy a retomar palabras de las que acaba de decir cuando él dice: el pueblo es el soberano, así como otorga el mandato, puede retirarlo. El pueblo pone y el pueblo quita. Este punto quedó plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 20 de diciembre de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato. Este último instrumento se verá materializado el domingo 10 de abril, este domingo, en donde se someterá a revocación de mandato al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos van a entregar una boleta que vamos a depositar en una urna, y la pregunta que nos hacen en la boleta dice así: ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza, o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? La reforma constitucional va a dar cumplimiento a un principio denominado soberanía popular, que se encuentra consagrado en el artículo 39 de nuestra ley fundamental, y que lo introdujo el constituyente del 17. El artículo 39 constitucional dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar y modificar su forma de gobierno. El dictamen del constituyente del 17 hizo hincapié en que representaba una conquista, o la conquista más preciada del espíritu humano en su lucha contra los poderes opresores. Decía: el más alto poder humano, o como lo llamara Juan Jacobo Rousseau en esta obra que se llama El contrato social, el poder supremo, la base esencial del régimen democrático, que dio vuelco a la historia tras la Revolución Francesa de 1789. Cambió este mundo. Y si bien la soberanía reside originariamente en el pueblo, esta se deposita en sus representantes, es decir, el pueblo ejerce su soberanía instituyendo, no gobernando, por lo que se vuelve necesario que, así como delega el poder a sus representantes, quienes a través de las instituciones del Estado gobiernan y legislan, también debe tener la posibilidad de destituirlos
ya sea que pierdan la confianza que les fue depositada a través del voto en las urnas. Y habría que recordar que en el proceso electoral de 2005-2006 fue el primer intento del presidente por llegar al Ejecutivo Federal mediante la coalición por el bien de todos. Este era el proyecto de nación y aquí no se contemplaba la revocación de mandato. Sin embargo, fue el fraude electoral de 2006 y el posterior baño de sangre que Felipe Calderón sumió al país, declarándole la guerra al narcotráfico y la corrupción desmedida que hoy conocemos como la docena trágica, nos hizo reflexionar al movimiento sobre las consecuencias tan funestas que tiene una nación y que se derivan de tolerar a un gobernante indecente, criminal, corrupto y ladrón durante 6 años. Fue por esa razón por la que en 2012, cuando se creó el nuevo proyecto de nación, con la participación de destacados intelectuales de izquierda y políticos de la vieja guardia, como Arnaldo Córdoba, que es el papá del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el impresentable Lorenzo Córdoba. También estuvieron presentes Raquel Sosa, Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Víctor Suárez, Berta Luján, Irmeréndira Sandoval, Laura Esquivel, Elenia Poniatowska, Víctor Manuel Toledo. Y este proyecto lo enriquecieron mesas de trabajo que se llevaron a cabo por toda la República, donde el alcance y el contenido de la propuesta que se buscaba superó las expectativas y se logró consensar que teníamos que regenerar la vida pública y alcanzar el renacimiento de México. Hay un capítulo de este proyecto de nación en donde habla del Estado al servicio del pueblo, que dice la resistencia de los poderes fácticos que no aceptan cambios en el actual sistema político puede ser vencida mediante una insurgencia cívica que haga valer la voluntad popular y reconstruya la república desde abajo, creando modalidades de poder ciudadano, nuevas instituciones públicas, nuevos instrumentos legales y políticos para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Y bajo este postulado, o cuando se decía, sin democracia no habrá un porvenir para el pueblo, se exhortaba a las organizaciones, a toda la ciudadanía, al pueblo, que se permitiera, que se reivindicara el principio de soberanía popular planteado en este postulado, que dice, un pueblo que no está organizado no puede defenderse de sus opresores y explotadores, tampoco podrá cambiar la organización del Estado para hacer del mismo un Estado que vele por sus intereses. La democracia debe cambiar de signo, debe dejar de ser meramente representativa para convertirse en democracia participativa. Y esto quiere decir que el pueblo tenga la capacidad real de decidir cómo se instituye el Estado y cómo se gobierna. Y además de esto, proponía controles del poder constituido, se buscaba un gobierno eficaz y al mismo tiempo democrático, transparente y socialmente responsable, que permitiera generar un contrapeso efectivo a las debilidades y los vicios de la representación política. La corrupción sistemática, las prácticas clientelares, el fraude electoral institucionalizado, el robo de los bienes del pueblo y el saqueo de las riquezas nacionales por parte de la clase gobernante y de una oligarquía que mandaba detrás de las sombras, lo que llama Gramsci el poder ampliado, cuya bandera era la de, fíjense bien, gobernar sin la voluntad del pueblo. Trajeron como consecuencia la pobreza, la frustración, una crisis de inseguridad y una descomposición social que estaba carcomiendo a nuestro México por dentro. Por eso el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando emitía su diagnóstico, era bien preciso.
un diagnóstico que sigue vigente porque seguimos en este proceso de transformación. Fíjense lo que el licenciado López Obrador escribía en este libro que ya es viejo pero vigente. Este libro se llama Entre la historia y la esperanza y lo escribió hace 27 años, 1995. Y hablaba que nada atormenta tanto a una nación como la deshonestidad de sus gobernantes y ningún otro mal ha dañado más a este país que la corrupción política. Y ello ha dado al traste con todo y ha sido la causa principal de la desigualdad social y económica. Es como decía Bertolt Brecht, el peor de los bandidos es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Pero el pueblo no debería de padecerlo, el pueblo no debería conformarse con el juicio de la historia. El pueblo debe de tener la posibilidad de ajustar cuentas con ese político que ha traicionado su confianza y revocarle ese mandato que le delegó para que ya no siga haciéndonos daño. Hay ciudadanas y ciudadanos que se están quejando del costo de este primer ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República, pero no reparan en pensar que ese monto que asciende a los 1.500 millones de pesos no es nada comparado con lo que nos costó no haber podido remover de su cargo de forma anticipada a gobernantes ineptos, corruptos del régimen neoliberal como Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, el padre de la desigualdad moderna, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Nos va a costar 1.500 millones de pesos, fíjense bien, pero tendrá el mismo número de casillas que las mesas que se habilitaron para recabar la opinión ciudadana en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, la que se llevó a cabo el 1 de agosto del año pasado. El costo de la consulta popular fue de 500 millones de pesos, lo que representa una tercera parte de lo que va a costar este proceso, o lo que está costando el proceso de revocación de mandato del presidente, lo cual no guarda ninguna proporción. Se van a poner la tercera parte de las casillas que se habilitan para una elección electoral. Arnaldo Córdoba seguramente debe estar revolcándose en su tumba por tantas tropelías que está haciéndonos el traidor a la democracia y cínico de su hijo, un conservador que todavía se hace llamar el árbitro electoral. Pero bueno, hay que hablar de ese instrumento de participación ciudadana como la revocación de mandato, que es junto con la consulta popular el inicio de una estructura legislativa que en el futuro irá robusteciéndose y conformará un nuevo poder, el poder ciudadano. Su espíritu radica en que el propio pueblo pueda ejercer su soberanía y que participe en la toma de decisiones de forma directa y permanente. Legislar en materia de participación ciudadana permitió o va a permitir que se resuelvan inconvenientes futuros. Porque la historia es maestra de vida, como decía Cicerón, y nos recuerda que cada transformación por la que transitó el pueblo de México, desde la Revolución de Independencia hasta la Revolución Mexicana, pasando por la Guerra de Reforma, se repitió el mismo resultado. Los procesos se distorsionaron y una minoría se dañó del poder, ese poder que les fue delegado por el propio pueblo, y se convirtieron en su verdugo. Esa es la razón principal por la que los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación están obligados como lo señala el doctor Dussel, están obligados a crear nuevas instancias que modifiquen las formas de gobierno tradicionales y que creen vasos comunicantes con nuevas instituciones que permitan fiscalizar y la recreación de una mayor participación ciudadana y que ésta sea permanente. Instancias que coadyuvarán en la transformación de la subjetividad del pueblo, en la revolución de las conciencias, cuya emancipación podrá ser alcanzada cuando la ciudadanía tome conciencia de la realidad en la que vive y se disponga a transformarla. Cuando el pueblo crea en el pueblo, decía Fidel Castro. Cuando el pueblo se convierta en constructor y dueño de su propio destino y entienda que el poder público le pertenece en potencia y este se instituye en su beneficio, caramba.
Y así lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que de forma sintética desarrolla la democracia como el poder del pueblo y nos dice, nos daremos una democracia participativa para socializar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. De tal suerte que mecanismos como la consulta popular y la revocación del mandato y las asambleas comunitarias, también habla de asambleas comunitarias, como instancias efectivas de participación, reivindicarán el principio de que el gobierno mande obedeciendo. Y eso es lo que queremos, una sociedad que mandando se obedezca a sí misma. Y ese es el principio que viene de nuestros pueblos originarios, el mandar obedeciendo, nuestra aportación a la democracia, nuestra aportación para el mundo, para la transmodernidad. Surgió de nuestros pueblos originarios, de los pueblos mayas del sureste de México. Y ese principio nos dice que nuestros representantes ejercen un poder obedencial, mismo que aprendió Francisco I. Madero, siendo apenas candidato a la presidencia de la República, recorriendo todo el territorio nacional, así como lo hizo el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo recorrió Madero a ras de suelo, despertando su propia conciencia cívica. Madero decía, estamos convencidos. Es este libro, la sucesión presidencial. Madero decía, estamos convencidos que la situación social, económica y política de México, estamos convencidos que el pueblo mexicano está apto para la democracia y que es indispensable que participe y que principie el ejercicio de sus derechos. E hizo un llamamiento, como lo hiciera Jesús con su amigo Lázaro, para que el pueblo se levantara enérgicamente y decididamente para hacer valer sus derechos. Porque Madero, amigas y amigos, jamás habría llamado a la restauración del constitucionalismo enarbolando la bandera del principio del sufragio efectivo y la no reelección si no se hubiera dado cuenta de la situación en la que atravesaba el país, en donde las elecciones no eran limpias, todo era simulado, y la reelección del general Díaz y de los gobernadores que lo llevó a perpetrarse en el poder por 36 años, pues era un mecanismo opresor dictatorial, porque el México del siglo XIX fue un México en el que, aun cuando vio surgir dos grandes transformaciones de la vida pública, cada una de estas fue traicionada y secuestrada por personajes que se entronizaron en el poder ejecutivo, como Antonio López de Santana y el general Díaz, quienes llevaban a cabo triquiñuelas de todo tipo para conservar ese poder. Madero conjuntaba principios como el sufragio efectivo para salvar a la República de las garras del absolutismo y volver a los estados su soberanía, a los municipios su libertad, a los ciudadanos sus prerrogativas, a la nación su grandeza, caramba. Y también el principio de no reelección para evitar que en lo sucesivo se adueñen del poder nuestros gobernantes y establezcan nuevas dictaduras. Esa fue la consecuencia de la Revolución Mexicana, del sufragio efectivo y no reelección. Por eso citaba a Juárez y a Morelos, porque leía y los escuchaba ese falso relato del orden y del progreso del general Díaz, que ocultaba la corrupción, la injusticia, el mal gobierno. Buscaba que entre todas y todas levantáramos el país de los escombros y rescatáramos esos grandiosos ideales en los que soñaron quienes derramaron su sangre para que lográramos esas preciosas conquistas como nuestra independencia. Esos ideales, decía Madero, que aún alientan a todos nuestros pechos generosos que sobreponen el amor a la patria de las ruinas pasiones. Por eso los antirreeleccionistas, una vez que se llevó a cabo el fraude, impugnaron las elecciones ante el Comité Ejecutivo Electoral, que estaba en manos de la Cámara de Diputados, con pruebas suficientes que demostraban el fraude. Sin embargo, la respuesta de la Cámara de Diputados fue no al lugar. Y una vez que se cancelaron las vías legales y pacíficas por parte del régimen corrupto del general Díaz, no le quedó otra a Madero
Madero decidió que estaban dadas las condiciones para la insurrección armada, que tenía legitimidad, por supuesto. Por eso llamó a ella y no quedaba otro camino que la vía armada para derrocar a un caudillo empecinado en mantenerse en el poder. Madero escapó de su prisión en San Luis Potosí, cruzó la frontera para instalarse en San Antonio, Texas, y desde ahí, junto con algunos de sus compañeros, promulgó el Plan de San Luis. Está fechado el 5 de octubre de 1910 y con ese documento llamó al pueblo a las armas contra el dictador Díaz. Y fue precisamente el 20 de noviembre de ese año en el que propuso llevar la revolución a las últimas consecuencias. Y la diferencia de esa revolución de 1910 con esta revolución que se está llevando a cabo en México es que esta es pacífica. Es una revolución de las conciencias. Pero así como hubo quienes traicionaron al pueblo de México luego de ese proceso de lucha por recuperar nuestra soberanía, llegarán traidores que buscarán secuestrar para sí este proceso virtuoso, desplazando a ciudadanas y a ciudadanos honestos y trabajadores que somos la mayoría. Por eso debe resonar estas palabras del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando dice: un cambio de régimen solo se logra si la gente está consciente de la realidad en la que vive y está dispuesta a transformarla. ¿Saben qué pasará después de este primer ejercicio de revocación de mandato? En el que vamos a participar millones de mexicanas y mexicanos y vamos a acudir a las urnas, las vamos a desbordar para que siga en la presidencia nuestro líder. Cuando el gobierno en el futuro se encuentre, o cuando el pueblo se encuentre ante un gobernante o un representante popular que traicione nuestra voluntad, un político que resulte un traidor a la democracia, un corrupto, un reverendo ladrón, saldremos a las calles a recabar firmas para revocarle el mandato. Esa es la trascendencia de este ejercicio cívico que se llevará a cabo el domingo 10 de abril. Es un ejercicio de toma de conciencia, compañeras y compañeros, que nos va a permitir darnos cuenta de que nosotras y nosotros, el pueblo de México, somos el soberano. Nosotros somos quienes ostentamos esa fuerza unificadora, ostentamos el poder supremo, el poder de mando. Y así como la delegamos, así como la instituimos a través de figuras de representación, también podemos destituirla. Voy a cerrar con una cita de Pancho Madero. Recapacitando sobre nuestro pasado, decía Madero, releyendo nuestra historia, encontramos episodios tan sorprendentes, acciones tan heroicas de mexicanos, tan grandes y magníficos, que han aparecido en nuestro suelo nacional con tanta oportunidad de salvar a la patria, que nos ha parecido percibir la mano de la providencia guiándonos a nuestros grandes destinos. Es cuanto, compañeras y compañeros.